lo que son las decenas de las unidades, ¿no? Nos decíamos que íbamos a colocar los, los números como fueran apareciendo, ¿no? El primero que apareció, que era el 50 y ¿qué? 50 y 57. 57. 57. Entonces se coloca el 5 y luego el 7 aquí. Luego ¿cuál era? Luego el 61. Pues entonces se coloca el 6 y el 1 y así sucesivamente, ¿no? Vamos tomando los datos tal y como ahí están puestos, que están revueltos, y armamos nuestra gráfica de Tayo y hoja, nuestro diagrama de Tayo y hoja. Ese es el resultado que da cuando todavía no están ordenados, ¿no? Claro que si tienen un software, esto se los va a hacer de manera automática. Una vez que ya está el primer tallo y hoja, hacemos un segundo tallo y hoja, pero ahora sí ordenado, ¿no? Tenemos aquí 29, 29, 30. El primero que salía era 46, pues entonces, pero ya ordenado, el primero debería ser el 42, como aquí está puesto. Luego 43, como aquí está puesto. Luego el 244, como aquí están puestos. Un 45, y luego 3, 346 y un 48, ¿no? Entonces, así vamos ordenándolo. Igual pasa con el de los 50. Tenemos dos 50, pues tenemos dos 50, y luego tenemos dos 51, pues dos 51, y luego Profe, tenemos tres 52, entonces tenemos uno, dos y tres 52, y luego dos 53, dos 53, tres 44, como ven aquí, dos, tres 44, un 55, está el 55, un 56, está el 56, tres 57, profe, está uno, dos, tres. Sí, una pregunta, y por ejemplo, si fuera, no sé, si fuera 101, ¿se pone el 10 antes de la línea nada más? dependiendo de las cifras que tengas, si tienes puros cienes, pues vas a tener 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿no? Y así sucesivamente. Y aquí vas a poner las unidades, ¿no? Si ya tienes aquí 7, 9, 8, 9 y 10, pues tendrías el 10 de este lado, ¿no? Ok, ¿Sí me ok, ok, explico? ok. Sí, sí. ¿Sí? O sea, antes de la Dependiendo línea. de, sí, antes de la línea vertical. Ah, perfecto, gracias. Una vez que ya tienen ahí los valores ya ordenados en el tallo yoga, podemos identificar pues varias posiciones para determinar algunas cifras significativas. ¿Cuáles son esas posiciones? Aquí está la fórmula de la posición del primer cuartil, que dice que es n más 1 entre 4. Está la fórmula de la posición de la mediana, que es n más 1 entre 2. ¿Sí? Ahí está la fórmula. Es la posición, no es el valor de la media, no es el valor del primer cuartil o del tercer cuartil, que también está, bueno, creo que no está marcado por. Sí, entonces es solamente la posición. ¿Qué quiere decir la posición? Tengo 48 datos y le agregamos un 1 y lo dividimos entre 4 si quiero sacar el primer cuartil. Si yo quiero sacar el tercer cuartil a esta operación de n más 1 entre 4, lo voy a multiplicar por 3 y saco el tercer cuartil. La posición del tercer cuartil, ¿no? La posición de la mediana, pues es n más 1 entre 2. ¿A qué se le llama posición? Pues a contar los datos y encontrar esta posición de los datos, ¿no? Por ejemplo, dice que la mediana n más 1 entre 2 es igual a 49 entre 2, que es igual a 24.5.
Entonces dice 24.5, o sea, está a la mitad de la posición 24 y de la posición 25. Entonces aquí vamos viendo dónde está esa posición. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y aquí está la posición de la mediana. Cuando esa cifra que queda a la mitad, se suman los dos valores adyacentes, en este caso 55 más 56, y se divide entre 2. Aquí está la mediana. Ese sí es el valor de la mediana. Tomamos 55 más 56 y lo dividimos entre 2 porque aquí está, pues a la mitad se cayó la posición de la mediana, ¿no? La mitad de estos dos números. Ahora, el primer cuartil, como ustedes pueden darse cuenta, aquí dice n más 1 entre 4 es igual a 12.25. En este caso, como es 12.5, no llega al 12.25, no llega al 12.5 para contar a la mitad. Lo vamos a redondear al valor inferior. En este caso, pues sería el valor 12, el primer cuartil. Pues volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El primer cuartil es en 50, ¿no? Valor 50. Si yo quiero encontrar el tercer cuartil, entonces tendríamos que multiplicar 12.25 por 3, ¿no? Entonces sería 36.75. Entonces, 36.75 está más cerca del 37. Entonces, vamos a redondearlo a la cifra pues más cercana, ¿no? Entonces sería 37. Entonces tendríamos que contar ahora 37 números y ahí estaría el tercer cuartil. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 y 37. Entonces, el tercer cuartil está en 63. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? A ver, ¿cree que puedo repetir ese, profe? ¿Desde dónde? Desde el que dijo del 50. ¿Del 50 a este 50? Ajá, de los 12, después de eso que mencionó. Ok, las fórmulas, estas son muy sencillas, ¿no? N más 1 entre 4. N es la cantidad total de números que tenemos, las frecuencias que tenemos, ¿sí? Y como vamos a dividir estos números que tenemos cantidad en 4 partes, los dividimos entre 4. Si lo queremos dividir entre 2 partes, pues los dividimos entre 2. La fórmula sigue siendo la misma, ¿no? El problema. Sí. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran calcular, yo estaba haciendo el ejercicio del tercer cuartil. ¿Tercer cuartil qué quiere decir? Pues el tercer cuartil es, si yo tengo el primer cuartil en 12.25, pues el tercer cuartil es 12.25 por 3. Entonces, 12.25 por 3 da 36.75. Está más cerca del 37, pues lo redondeamos al 37. ¿Sí? Ya habíamos contado hasta aquí eran 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. Entonces, el tercer cuartil es 63. ¿Ok? Ok, profe, gracias. ¿Sí? ¿Ya quedó? Ok. Profe, ¿Qué pasó?
¿No creo que se podría pasar la imagen aquí por el Teams o por el chat? Es que las fórmulas que están en rojo sí se ven un poquito borrosas y pues a mí me cuesta un poco más verlas. No sé si puedo mandarlo por el chat o por aquí por el Teams. Ok, se los voy a mandar por el chat, pero yo voy a revisar que lo tengan en su cuaderno, Ah, sí, profe, no se preocupe por eso. porque si no ensayan, pues vamos a tener problemas. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí. A ver, Sí, profe. voy a dejar de compartir. Ahí está la hoja. Ahorita les comparto la otra hoja o las otras tres que vamos a ver. ¿Está bien? Chicos, ¿sí están conmigo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Por dónde las enviará? Está en el chat. A mí no me parece, profe. A mí tampoco. Yo tampoco, profe. A mí tampoco, profe. Aquí la estoy viendo en el chat. ¿Alguien le llevó? No, a mí tampoco me llegan, profe. Tampoco. Que la haya mandado el profe en privado a alguien. Ahí Ah, llegó, ya, profe. profe. Pues es que está. Ya Tengo llegó, un profe. cuaderno que está bien pesado, por eso se tarda. Ok, ahí está. Entonces, ese es la hoja. Entonces, estábamos aquí, que es en las fórmulas. Ok, pues aquí están las fórmulas, ahí están los valores que son obtenidos y ahí está. Vale. Dice que el siguiente paso se fue el primer paso, es ordenar los valores para obtener pues algunos datos de la distribución. Segundo paso, pues es determinar el número de clases. Tabla, página número 40. Bueno, pues esta es de la tabla de las presentaciones que les he estado dando.
tenemos esta tabla que está aquí. ¿Qué la están viendo? ¿Se la ven o no? Ah, creo que no, No, profe. nada, profe. Bendito Dios. Clases, 201 a 509 clases, 501 a 1000, 10 más de 1000 son entre 11 y 20. Esta es la tabla que yo utilizo para definir los datos, digo los intervalos que sean constantes. Utilizo normalmente. En un examen, la verdad, pues nunca se pone, bueno, yo por lo menos nunca pongo una tabla que sea mayor a 50 datos, entonces vamos a estar utilizando 6, o sea, sin problema. Ahora, yo sé que ustedes están acostumbrados a manejar fórmulas, y aquí hay una fórmula que es la fórmula de Strugers, que es 1 más 3.222 por logaritmo de n, pues n sigue siendo la cantidad de datos. En este caso, pues n es igual a 48, ¿no? Entonces tenemos ahí esa tabla o esa fórmula con la que ustedes pueden obtener, pues, el número de clases recomendadas. Hay otra fórmula que también es la raíz cuadrada de n. En este caso, pues es 48, pues la raíz cuadrada de n, pues es casi 6, ¿no? Ok. Entonces, esas son las maneras de encontrar el número de clases. Entonces, aquí dice, paso a determinar el número de clases de la tabla, la página 40, pues son, número de clases son 6 clases. Y luego dice, tercer paso es determinar el ancho de la distribución, que acostumbro poner la variable como a delta o alfa delta, que es igual a valor máximo más 1. En este caso es valor máximo más 1 porque el valor significativo son las unidades. Si tuviéramos decimales, tendría que ser aquí más 0.1, por decirlo de alguna manera, si tuviéramos un decimal, ¿no? Pues esto depende de cómo está la información. Si tiene decimales es 0.1, y si son enteros, pues es 1, ¿no? Dice menos valor mínimo. Entonces, la resta de estos valores, pues da 42. Pues el ancho de la distribución es 42. ¿Bien? El cuarto paso es determinar el ancho de la clase. El ancho de la clase es igual a AD entre NC, que es igual a 42 entre 6, que es igual a 7. Entonces tenemos el ancho de la clase, que son 7. Como son espacios, no son cantidades, tenemos que calcular la primera clase, una clase tiene valores significativos, el límite inferior y el límite superior, y en el punto medio se llama marca de clase. Entonces, tenemos que determinar los límites de la primera clase y su marca de clase, de esa primera clase. Entonces, tenemos que el ancho de clase, pues, es 7, y ahora sí que utilizando los deditos, el valor mínimo que tenemos es 29, y 7 números a partir del 29 es llegar a 35, ¿no? ¿Sí? No es sumando a 29 7, ¿no? Porque da 36. Esto es debido a que este número, pues sí cuenta, debe ser incluyente, entonces por eso lo hacemos, pues, contando con deditos. Es
29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Aquí hay 7 números. ¿Okay? El doctor Verdín dice que a estos números extremos, él le llama límites nominales de 29 y 35. Pero, bueno, ya tenemos estos límites nominales, 29 y 35, pero como estamos hablando que son de espacios, contemos el número de espacios. Pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces nos falta tener un espacio más, 7. Entonces colocamos la mitad de un espacio hacia el lado derecho y la mitad de un espacio hacia el lado izquierdo. Entonces aquí es 28.5 y aquí es 35.5. A estos valores que acabamos de encontrar, el doctor Verdi les llama límites reales. A estos valores calculados, límites reales. ¿Sí? Ya que tenemos los límites reales, que son los que vamos a utilizar, tenemos que ahora encontrar la marca de clase. La marca de clase es el punto mediano o la mediana de la clase. Entonces tenemos aquí marca de clase, es donde se divide. Sabemos que hay la misma cantidad de números hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces es 32 porque aquí hay 1, 2, 3, 3.5 hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo 1, 2, 3 y 3.5 hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces por eso es el 32. ¿Sí? Bueno, una vez que ya tenemos esos números ahí, ahora tenemos que con esos números ya podemos hacer una cosa que se llama la tabla de frecuencias. No, pues ahora está rechafa. Ya tiene la otra hoja, ¿no? Ya, profe. Sí, profesor. Bueno, entonces tenemos que armar la tabla de frecuencias. Esa es la tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias que tenemos el límite inferior que acabamos de calcular de la primera clase, que es 28.5 y 35.5, y tenemos la marca de clase que es 32. Ya que tenemos estos valores determinados, ahora sí, sabemos que aquí entre 28.5 y 35.5 hay 7. Ahora sí le vamos a sumar a todos 7. ¿Sí? Entonces, este 35.5 se repite, pero al 35.5 le vamos a sumar 7 y da 42.5. Se repite en la clase siguiente y le sumamos 7 y da 49.5. Se repite en la siguiente clase y le sumamos 7, 56.5, y así para 63.5 y 70.5.
Las marcas de clase de igual manera se suman 7, 7, 7, 7, 7, ¿no? Entonces tenemos 32, 39, 46, 53, 60 y 67. La cantidad total de los valores son 48. Y aquí tenemos, estas son las frecuencias absolutas. Les puse por aquí, pues más o menos qué es lo que quería decir cada una de las literales. Aquí dice frecuencias absolutas, frecuencias absolutas. Bueno, iniciando desde el primero, pues n es el número total de datos, límite inferior de clases, que es LIC, límite superior de clase, es LSC, pues MC, marca de clase, y frecuencias absolutas, FA. Hay otro concepto que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se calcula con las frecuencias absolutas entre n, y en porcentaje, pues multiplicamos FA entre n por 100 y ya sacamos el porcentaje. Entonces colocamos otras dos columnas que son frecuencias relativas en porcentaje, frecuencias relativas mayor que el límite inferior de clase en porcentaje, frecuencias relativas menores que el límite inferior de clase en porcentaje, ¿no? ¿Cómo sacamos esto? Pues decimos, el primero de aquí dice, es la frecuencia relativa que existe mayor al límite inferior de clase. Entonces, ¿cuál es el número inferior de clase? De esta clase que tenemos es 28.5, ¿no? Entonces, ¿cuántas frecuencias relativas tenemos mayores al límite inferior de clase? Pues tenemos 100, el 100%, ¿no? O sea, tenemos todos los valores arriba de 28.5, ¿no? Por eso ponemos aquí 100. La siguiente, que es cuántas frecuencias relativas mayores al límite inferior de clase, pues son 48, que es el total, menos 2, quedan 46. 46 entre 48 da 9%, da 95.83. ¿Sí? ¿Trabó? ¿Trabó? No, profe, eso es lo que estamos copiando, creo. Bueno, ya sí estoy copiando.
¿Cómo no? Se ¡Ya murió hace vámonos!
Hola, hola. Pasó, profe, lo andábamos buscando. Es que me salí por unas chelas. Y no invitó. Sí, ¡Saque! Le creo, No, profe. luego. No, es que Pues ya vámonos, profe. se fue la electricidad aquí. Vámonos. Se fue la electricidad y me quedé ahorita, hasta ahorita regresó. Pero bueno. ¿Ya se fue otra vez, profe? No estoy aquí, pero no me permite presentar la imagen. ¿Sí la están viendo? No, profesor. No, profe. Es papá. Ya cuenten un chiste, ¿no? Mejor cuéntanoslo usted. Se ve que usted se sabe varios, profe. Sí, profe. O ahí saque desde ahí, virtual, profe. O un chismecito. Los chismecitos también caen bien. ¿De Ya dónde? dejó para otra clase. ¿De la escuela o de quién? A ver, A ver, de la cuéntanos. escuela, Lo profe. que está en tendencia. De lo que sea. De lo que usted entendés. Sí. Ah, chale, esto es mala No, profe, experiencia. ya ve. ¿Y ahora qué hago? Está trabada mi pantalla. Es que para la otra. Usted vea. Pues sí, profe, dejémoslo aquí, reinicie ya su computadora. Pues ya la reinicié. Ya el miércoles más tranquilos, profe. Son unos malvados ustedes.
Consejo, profe. Ahora sí ya la ven. Bueno, bueno. Bueno. Sí, profesor. Bueno, yo Sí, ya la profe. veo. Sí, profe. Ok. Otros 5 minutos se los dejo ahí. Bueno, estábamos en esta tabla. Estamos explicando que la frecuencia relativa mayor al límite inferior de la clase y la frecuencia relativa menor que el límite inferior de la clase. Entonces vamos contando que, por ejemplo, decíamos cuando es mayor, pues son los 48 datos. O sea, el límite inferior de clase, pues es de aquí, 28.5. Y nos preguntamos cuántos datos hay mayores al límite inferior de clase, pues todos los que están acá, ¿no? 48. 48 entre 48, pues es 1 por 100, son 100%. Lo siguiente dato, pues es cuántos valores hay por arriba del 35.5, pues es 48 menos 2, que es igual a 46, entre 48 por 100, pues es 95.80. Y así la siguiente, pues, ¿cuántos valores hay por arriba del 42.5? Son 48 menos 3, son 45. Entre 48 por 100, 93.75. Así hasta llegar a 0. Y en el otro caso, pues es al revés. Ahora nos preguntamos cuántos valores hay inferiores al límite inferior de control, de clase, perdón, límite inferior de clase. Entonces, es 28.5. ¿Cuántos valores hay inferiores a 28.5? Pues ninguno, todos son arriba de 28.5. Entonces, 0. ¿Cuántos valores hay arriba del 35.5? Pues 46. Digo, menores a 35.5, pues son 2 entre 46 por 100, pues es 4.16. ¿Cuántos valores hay menores a 42.5? Pues son 3 entre 48 por 100, pues es 0.25 y así hasta que llegamos al 100%. Ahora, estos valores se grafican y las gráficas que utilizamos aquí deben ser simétricas. ¿Qué quiere decir que es simétrico? Que la misma distancia que hay en el eje horizontal tiene
en el eje vertical, lo debe tener en el... Y aquí tengo 15 centímetros, pues aquí debe de haber 15 centímetros, o los que sean. Entonces es un cuadrado perfecto, así se grafica. ¿Sí? Entonces, en esta gráfica, en estas escalas, yo puedo tener o puedo graficar el histograma de frecuencias, el histograma las ojivas. La ojiva es una gráfica que sale de estos valores mayores que y menores que. Entonces ahí es donde vamos a aplicar los valores que acabamos de encontrar. No sé qué. Pues aquí está la otra hoja. Ustedes pueden ver aquí del lado izquierdo del histograma. Los valores son los que tenemos en la tabla de frecuencias. Vemos aquí que hay dos frecuencias con marca de clase 32, una frecuencia con marca de clase 39, 8 frecuencias con la marca de clase 46, dos clases de 14, uno con marca de clase 53 y otra con marca de clase 60, y por último 9 frecuencias en una marca de clase de 67. Esta gráfica verde pues se llama histograma de frecuencias. Si unimos los puntos medios de cada una de las columnas de su parte superior y agregamos una columna inferior y otra columna superior, decimos que encontramos el polígono de frecuencias. Será el polígono de frecuencias. Ahora también podemos graficar la ojiva. La ojiva son los datos de la tabla anterior. La columna donde empieza de 100, pues es esta gráfica. Nótese que aquí vamos a graficar el límite inferior de la clase. 28.5, 35.5, 45, 42.5, así hasta el 70.5. Entonces, aquí cuando decimos que las frecuencias son mayores al límite inferior de la clase,
trazamos esta curva uniendo los puntos que encontramos con rectas, cada una de ellas, y la que es las frecuencias relativas menores al límite inferior de clase, pues es esta otra curva. Entre punto y punto son rectas, se unen de rectas, y entonces podemos encontrar, si entramos aquí con 25%, interceptamos la curva que va ascendiendo y bajamos, encontramos el primer cuartil. Si entramos con el 50%, dense cuenta que las curvas se interceptan exactamente en el 50%. Pues el 50% bajamos y en el eje horizontal vemos la mediana y tercer cuartil con el 75%, bajamos y encontramos el tercer cuartil, ¿no? Las distribuciones tienen 4 medidas significativas. La primera se llama medida de localización o de posición o de tendencia central, y lo que quiere decir es que vamos a posicionar la distribución en el eje horizontal, o sea, que puede tomar diferentes valores, x testada igual a 50, x testada igual a 100, x testada igual a 150, ¿no? Se posiciona la distribución en el eje horizontal. Existen otras 3 medidas, que son, aquí, por ejemplo, traté de representar una distribución más angosta que la otra distribución. O sea, estas medidas se le llaman medidas de variación, porque hay amplitudes diferentes entre las curvas diferentes, ¿no? Después hay medidas de sesgo, o sea, a veces los datos se acumulan hacia el lado derecho, como en estas 2 curvas, y como en donde hay menos concentración de datos es un sesguito, se le llama sesgo negativo o sesgada a la izquierda, y en el caso de las 2 curvas de abajo, pues donde hay menos datos es del lado derecho, y entonces se dice que es sesgo positivo o sesgada a la derecha. Y por último, tenemos aquí medidas de kurtosis, que define pues el pico de las distribuciones. Pueden ser así planas, pueden tener un pico más pronunciado, y finalmente pues la curva que tiene otro pico mucho más, ¿no? Son las 3 distribuciones y se llama medida de pico, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿Seguros? ¿Les late? Preguntas, chicos. Todo claro, profe. Ninguna, profe. ¿Seguros? Porque entonces ahorita les voy a hacer. Profe, Eu. yo nada más tengo una pregunta. Ajá. Por ejemplo, en el punto 5 de los histogramas Ah, que estamos haciendo, bueno, ¿por qué saca 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35? ¿O cómo lo saca? contando. Ajá, del... El valor menor es 29. Ajá, Entonces, si pones 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Son Ajá. 7 números. 6 son 6, ¿no? Son 7 con el 29. Ok. Ujú. Si tú le sumas Ya. 29 más 7, Tengo que sumarle la C. o sea, es una sumatoria incluyente, ¿no? Por eso les decía que se tiene que hacer con los deditos, porque empiezas con 29. Si tú le sumas a 29, 7, pues te da 36, ¿no? Pero lo tienes que hacer con los dedos, porque tienes que contar el 29. Entonces, del 29 al 35 hay 7 números. Ok, perfecto, profe. ¿Sí ya me expliqué? ¿O? Sí. Es debido a eso, o sea que ese dato cuenta. Cuando tú haces una suma, cualquier suma que hagas, estás escribiendo el dato de inicio, ¿no?
Entonces ese es el problema. Aquí, como lo que pretendes es que sean espacios los que estás poniendo para que ahí queden las frecuencias, entonces ahí están, se debe contar, debe ser incluyente y no excluyente. Bueno, Profe, Gabo, yo tengo una pregunta, es que me quedé un poco la duda con las frecuencias relativas por debajo y por arriba del límite. ajá, O sea, no entendí muy bien cómo se calculaba, la verdad, o sea, no sé en qué... Tengo en cuenta que se toma la frecuencia relativa, pero no sé cómo, de dónde se acaba el aquí a ver, 95, 93. a ver la hoja que tienes ahí en el chat, Ajá. ahí puedes ver la tabla, ¿sí? Ujú. Sí, Y sí, tienes la clase, tiene 6 clases, ¿no? Y el valor exacto. de la clase del límite inferior de la primera clase es 28.5, ¿no? Ajá. Tú Sí, sí, sabes sí. que del Tayo Yoja, tus datos empiezan en 29, ¿no? Mm. Entonces dices, la frecuencia relativa mayores al límite inferior de la clase. O sea, ¿cuántas frecuencias hay por arriba de 28.5? O sea, si empiezan de 29 y terminan en 70, pues hay todas, ¿no? Hay 48, Ah, ok. ¿sí? 48 entre 48 da 1 Es uno. por 100, da 100%. ¿Sí? Ok. Sí. La siguiente, pues le tienes que restar Entonces, 2. Ujú. A la siguiente le tienes que restar 2 porque te vas a preguntar ahora cuántas frecuencias mayores a 35.5 hay. ¿Sí? Entonces son 48 menos 2, 46. 46 entre 48% da 95.83. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Sí, creo que ya Y entiendo. el caso contrario es que te preguntes si son menores al límite inferior de la clase. ¿Sí? Ujú. Entonces, Ok. si hay 28, el límite es 28.5, ¿cuántas frecuencias hay por abajo de 28.5? Pues no hay nada, ¿no? Hay 0, hay 0. Ujú. ¿Y cuántas hay por abajo de 35.5? Pues hay estas dos. Ah, ya 2, entendí. 2 entre 48%, pues es 4.16 y así lo va sacando, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya entendí. Gracias. Órale. Ujú. Bueno, el miércoles vamos a hacer algunas preguntas para reforzar lo que llevamos hasta aquí, porque ya se nos acabó la clase. Perdón, pero pues, los imponderables sigue siendo un problema. Pero bueno. Buenas noches a todos, chicos, y gracias por su paciencia. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, profe, gracias. Ya, Buenas profe. noches. Nos vemos. Hasta luego, profe. Buenas noches. Ya, profe.